Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 10 de abril, lleno de amabilidad, dirigido por el pastor Will Graham. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. El hermano Will Graham sirve como pastor en la ciudad de Almería, España. Está casado con la hermana Ágota y tienen 3 hijos: Chloe de 7 años, Grace de 4 años y William de 2 años. Buenos días, amada familia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están por ahí? Muy Buenos bien, días. gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, familia, mientras los demás se van conectando, les comento que el día de hoy nos acompaña el pastor Will Graham desde Almería, España, que nos va a dirigir el día de hoy en el devocional que se titula Lleno de amabilidad de abril 10. Entonces, pastor, muy buenos días. Bueno, para ti serían tardes. Aquí en Colombia son las 5:30 de la mañana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, un gusto, una alegría estar aquí con ustedes. Y en efecto, aquí son las 12:30 de la tarde, así que yo ya llevo bastantes horas despierto. Así que buenos días a todos. Espero que se hayan despertado con bien y bendito sea Dios por otro día de vida. Así que gracias por la invitación, mi hermana, y espero que el tiempo sea edificante y de bendición para todos. Pastor, muchísimas gracias. Amén, que así sea. Amén. Vamos a estar aquí con el tema del devocional, ¿de acuerdo? Me han asignado el texto de Efesios, que tenéis ahí también en el grupo de WhatsApp, Efesios 4, del 23 al 5:2. Lo que haremos en un momentito es leer ya el texto correspondiente. El texto clave es el 4:32, pero lo que voy a hacer es pedir, por favor, que alguien lea el devocional que tenéis por el grupo de WhatsApp. Así que la persona que sea, sé que aquí hay bastante gente conectada, un voluntario, por favor, que nos ayude leyendo el devocional. Acto seguido, oraremos al Señor y luego compartiré una reflexión sobre el 4:32. ¿De acuerdo? Así que un voluntario o una voluntaria, y así empezamos hoy con la lectura del devocional. Así que adelante, hermanos. Sí, María Elida, por favor. Gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias. Lleno de amabilidad, abril 10. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Efesios 4:32. La polarización es común en nuestro mundo y siempre lo ha sido. Quizá quizás las críticas venenosas que se lanzan de un lado al otro de un asunto controversial son más explícitas y evidentes en nuestro contexto saturado por los medios. Sin embargo, la realidad es que el pecado es el polarizador por excelencia y siempre ha puesto a las personas en oposición. Trágicamente esto sucede incluso entre el pueblo de Dios. Así pues, ¿cómo podemos buscar la paz en un mundo polarizado? La solución no es fácil, pero sí sencilla. La amabilidad por medio del apóstol Pablo, Dios nos ordena, sean amables unos con otros. Primera de Tesalonicenses 5:15. Contiene una afirmación similar. Procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Tal vez estos mandamientos suenen un poco trillados o hasta ingenuos, dada toda la angustia y la hostilidad que nos rodea y que con tanta facilidad, incluso sin nosotros notarlo, nos invade también. Ahora bien, ¿qué pasaría si tu vida se caracterizara por palabras amables que surgen de pensamientos amables y que se manifiesten en actos amables?
¿Qué diferencia crees que marcaría esto? Si piensas en círculos concéntricos que comiencen con tu familia y avanzan hacia tus vecinos, colegas y así sucesivamente, ¿cómo sería tu relación con los demás si cada uno estuviera saturado de amabilidad? Por supuesto, una cosa es singular, una cosa es imaginar que nos portamos con amabilidad, otra muy diferente a realmente demostrar amabilidad a quienes están a nuestro alrededor, en especial en circunstancias desagradables. En estos momentos, cuando la amabilidad nos parece un sueño imposible, no te olvides del resto de Efesios 4:32. La única razón por la que podemos demostrar amabilidad, misericordia y perdón es porque Dios mismo ha derramado en nuestra vida todas estas cosas y por medio de Jesucristo. Efesios 2:14 explica de esta manera: Él mismo es nuestra paz. Cuando Jesucristo es tu paz y encuentras tu esperanza firme en Él, y cuando tienes una perspectiva clara de la manera en la que en Él Dios te perdonó, entonces estás listo para rebosar la amabilidad hacia los demás. Ciertamente enfrentarás muchos obstáculos, incluyendo los que vienen de tu propio corazón, pero sencillamente es imposible equivocarnos si buscamos mostrar amabilidad a otros por la fortaleza que Dios da. Para reforzar, 1 de Pedro 4:11, Efesios 4:23, 5:2. Amén. Amén. Muchísimas gracias, María. Excelente la lectura. Entonces vamos a orar al Señor y acto seguido leeremos el pasaje correspondiente en su totalidad, a saber, de Efesios 4:23 al 5:2, pero de nuevo estaremos enfocándonos principalmente en el 32 según el devocional. ¿De acuerdo? Así que acompañadme, por favor, en oración y saludos para todos desde Almería, sureste de España. Un gusto estar aquí hoy con vosotros en el bello país de Colombia. Oremos a nuestro Padre. Amén. Amado Padre, te damos alabanza por tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Dios, que tú le has dado un pueblo de entre las naciones. Le has dado pueblo aquí en España, le has dado pueblo ahí en Colombia y alrededor del planeta, hasta los confines de la tierra. Jesucristo cuenta con redimidos, hijos espirituales, porque tú has hecho que tu Hijo sea una alabanza hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por haber exaltado sobremanera a tu Hijo. Te damos gloria por su santo evangelio. Gracias porque en Él hay perdón de los pecados, en Él hay vida eterna, en Él hay gozo, paz en el Espíritu Santo. Así que gracias, Señor, por nuestro amado Salvador, su muerte en la cruz, su resurrección al tercer día. Y gracias por cómo tu Santo Espíritu nos guarda, nos protege, nos santifica, nos recuerda las cosas de Cristo constantemente. Y hoy en el devocional, Señor, vemos tu exhortación a través del apóstol Pablo. Nos instas a andar con amabilidad para con los hermanos de nuestra iglesia local, con esa actitud de perdón, porque tú, Señor, nos has perdonado en tu amado Hijo Jesucristo. Rogamos que tu nombre hoy sea glorificado. Los hermanos, Señor, que llevan años en la fe, fortalécelos. Dale, Señor, esa madurez, ese crecimiento en ti, amado Señor, y que tu palabra los dé alimento hoy. Y también, Señor, aquellos entre nosotros hoy que recién se han convertido a ti, que están tomando sus primeros pasos en la fe, pedimos que tu palabra también sea como esa leche espiritual no adulterada. Así que hoy, Señor, que tu palabra alimente a todos. Danos la gracia necesaria para retener hoy la enseñanza y dame a mí la gracia necesaria para impartir todo con claridad y con respaldo escriturístico. Encomendamos este tiempo a ti. Sea tu nombre glorificado, Señor, en el precioso país de Colombia. Aviva tu obra en medio de los tiempos y levanta, Señor, levanta muchas iglesias fieles a tu palabra. Oramos esto en el nombre de Cristo y para su gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, santos.
Pues vamos a leer el texto, que es Efesios 4, del 23. Y creo que a ver si puedo aquí compartir pantalla con vosotros. Un segundito. Voy a ver si puedo poner aquí el texto y así os lo leo. A ver, let's see. Excelente. Ok, estamos aquí siguiendo la versión utilizada en el devocional, que es la Nueva Biblia de las Américas. Así que leo el texto. Una vez más, vamos a centrarnos en el 32 del capítulo 4, Efesios, por cierto, redactado por Pablo, y dice la escritura lo siguiente. Sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables, y este es el texto que vamos a estar trabajando, estudiando hoy, ¿verdad? Versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo. Y también versículos 1 y 2 del siguiente capítulo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Bien, aquí estamos en Efesios 4, 23 al 5, 2. Y podemos dividir el texto de la siguiente manera, y voy a compartir pantalla de nuevo con vosotros, ¿ok? Para que veáis un poco la estructura de lo que acabamos de leer. Podemos ver aquí que hay una división triple en nuestro pasaje. En primer lugar, hay unos principios generales, ¿de acuerdo? Principios generales. Luego, en segundo lugar, hay algunos principios específicos. Y en segundo lugar, estoy pensando en las prohibiciones, las cosas que Pablo prohíbe, o mejor dicho, las cosas prohibidas por el Espíritu Santo a través de Pablo. Y número 3, tenemos principios específicos, pero en forma positiva. O sea, ya son exhortaciones positivas. En primer lugar, vemos 3 principios generales en nuestro texto. Vemos, en primer lugar, que el texto arranca con esa exhortación de que nos vistamos de esta semejanza a Dios, o sea, imago Dei, ¿no? En términos teológicos, que tenemos que nosotros, al ser nuevas criaturas, al ser nosotros personas salvas, redimidas, regeneradas, tenemos que ahora cultivar la imagen de Dios en nosotros. ¿Y cómo podemos cultivar la imagen de Dios en nosotros? Pues por medio del Espíritu Santo en nosotros. Y por tanto no debemos pecar contra Él. No debemos entristecer al Espíritu Santo. Y también vemos que podemos cultivar esta imagen de Dios en nuestras vidas en el capítulo 5, acordándonos del ejemplo del Padre y el ejemplo del Hijo. Porque el Padre nos ha amado, nos ha perdonado y debemos ser imitadores de Él. Y luego el Hijo también nos amó, dándose a sí mismo por nosotros, por tanto debemos imitar al Hijo. Es que los principios generales del texto que hemos leído son aquellos, ¿ok? Estamos siendo exhortados a cultivar esta imagen de Dios. ¿Y cómo podemos cultivar esta imagen de Dios? Pues acordándonos del Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que este texto es netamente trinitario. Ahora, en cuanto a lo específico, segunda división, Pablo va a nombrar 4 pecados específicos y luego el quinto texto es más bien un texto general. Está realmente hablando sobre cosas que ya nombra previamente en la sección. Habla en el 25, ahora estamos en bloque 2, condena la mentira.
Un cristiano no debe mentir, ¿verdad? En el contexto de la iglesia local, no debemos mentir a nuestros hermanos, no debemos engañar a nuestros hermanos, porque somos nuevas criaturas. Luego, número 2, no debemos guardar enojo en nuestros corazones. Enojo, entiéndase, enojo no santificado, porque hay momentos cuando el enojo es correcto, ¿verdad? Hay tal cosa como una ira santa, como aprendemos en la palabra, pero Pablo se opone a este enojo pecaminoso que crea divisiones en la iglesia. Luego, en tercer lugar, condena también el hurto, que se ve que en el primer siglo, no sé exactamente cómo explicar esto, pero se ve que ciertas personas en la iglesia estaban, de hecho, robando a sus supuestos hermanos en la fe, ¿no? Y eso es un poco fuerte, no sé si nuestras iglesias hoy sufrirán este pecado, pero bueno, se estaba dando en el primer siglo. Y luego, cuarto pecado, palabras malas, y habla de cosas, ¿no? Tales como, las cosas que pueden salir de nuestra boca, podemos pensar en insultos, hasta, chistes feos, estas cosas que no convienen a los santos. Y luego el versículo 31 acaba con un principio más general, hablando de la malicia en general, hablando de amargura, enojo, ira, gritos, insultos, etcétera, que son cosas que realmente encajan en los primeros 4 puntos ya descritos. Y ahora entramos en el tercer bloque de nuestro pasaje, donde habla de 4 cosas positivas que debemos cultivar. Y aquí vamos a encontrar nuestro versículo, el 32. ¿Qué debemos cultivar en el contexto de la iglesia? Si somos nuevas criaturas, si aspiramos a ser esa imagen de Dios, pues número 1, la verdad. Debemos hablar la verdad unos con otros. No debemos mentir, engañarnos, no. La verdad, porque Dios es veraz. En segundo lugar, debemos trabajar. Y trabajar con el fin de compartir con la gente. O sea, nuestra mentalidad no es la mentalidad del ladrón, de quitar cosas de la gente. No, nuestra mentalidad como cristianos es trabajar, esforzarnos para poder repartir a otros. Así piensa, ¿no? Una persona con una mentalidad espiritual. En tercer lugar, debemos hablar palabras edificantes, cosas que bendicen, edifican, levantan, hacen bien a la iglesia. Palabras que en efecto imparten gracia. Es lo que necesitamos. Y finalmente, pues nuestro texto, para que veáis que nuestro texto forma parte de una estructura más amplia. Pablo no estamos hoy en un vacío. Hay una estructura que está en nuestro texto. Pablo ahí en el 32 habla de nuestra necesidad de ser amables, misericordiosos, gente perdonadora, etc. Así que ahí está un poco la estructura. Y vamos entonces a fijarnos en nuestro texto. Quito esto, un segundito. Dejar de presentar. Y ahora me estáis viendo a mí. Sí, muy bien, estupendo. Ok, nuestro texto. El Espíritu Santo a través de Pablo nos anima a ser, 1, amables, 2, misericordiosos, y 3, gente perdonadora. Ok, amables, misericordiosos y perdonadores. Y antes de pensar en estas 3 exhortaciones que tienen que ver con la ética cristiana, nuestro comportamiento, nuestra conducta, quiero llamar vuestra atención hacia un punto muy importante, y este punto nos va a liberar del legalismo. Pablo nos insta, nos exhorta a cultivar esta buena conducta en el marco de la gracia salvadora de Dios. Él nos explica que Dios ya nos salvó y como consecuencia nosotros procuramos cultivar lo bueno, cultivar lo santo, cultivar lo que es de buen nombre delante del Señor. Así que el mensaje de Pablo no es haz el bien para ser salvo. No. El mensaje de Pablo es, ya que sois salvos, ya que Dios os ha perdonado en Jesucristo, ahora vivid para su gloria. Haced el bien, no para vosotros ganar la salvación, sino por vosotros ya haber recibido la salvación. Así que ya que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, que nos ha perdonado en Cristo, ahora vivid para su alabanza. Y de esta manera vivimos la vida cristiana de una forma libre. No estamos intentando ganar nuestra salvación a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestro mérito. No. Tenemos la salvación en Cristo. Ya está otorgada, ya está obsequiada, regalada. Somos salvos. Aleluya. No podemos ahora ser condenados. Y a partir de aquí en adelante, yo quiero vivir mi vida para la gloria del Señor. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 1 y 2 de nuevo. Vemos ahí claramente cómo Dios nos ha perdonado en Cristo. Pablo está escribiendo a gente ya salva.
Está escribiendo a gente cristiana, a gente perdonada. Por tanto, empezamos hoy nuestro texto acordándonos de que estamos en el marco de la gracia salvadora de Dios. No es un texto legalista. No es simplemente un apóstol diciéndote, haz esto, no hagas lo otro. No, no. Esta lista surge como una respuesta agradecida a la gracia salvadora del Señor. Así que leamos rápidamente una vez más, versículos 1 y 2 del capítulo 5. Dice ahí el apóstol Pablo, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, así como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Es que ya que tenemos la salvación en el Señor Jesús, ya que somos ahora amados por Dios el Padre, pues podemos vivir de una forma radicalmente nueva y distinta. No vamos a vivir como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a pensar en nuestras tres palabras, en nuestras tres exhortaciones, ¿de acuerdo? Misericordiosos, amables, misericordiosos y perdonadores. Amables, misericordiosos y perdonadores. Así que empezamos con versículo 32. Sean pues amables. Sean pues amables unos con otros. Amables. Amables. Dios te amó. Dios te perdonó. Dios te ha dado la vida eterna. Dios va a glorificarte. Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Tu presente es Dios. Tu futuro es Dios. Tu vida es Dios. Ya que Dios es tu todo, ya que Dios te ha salvado, aleluya, ahora por favor, sé amable. En el marco de la iglesia local, estando tú con tus hermanos, sé amable. ¿Por qué? Porque número uno, eres una nueva criatura. Y ya que eres una nueva criatura, tienes el Espíritu Santo, puedes ahora cultivar esta imagen de Dios que está ahora en ti. Tú puedes cultivar estos principios y ya que eres una nueva criatura, pues sé amable. Sé lo que eres. Por naturaleza no eres amable. Por naturaleza eres una persona envidiosa, maliciosa, pecadora, corrupta. Conocemos, ¿no?, lo que enseña la palabra de Dios sobre nuestra condición natural, pero tú ahora eres una nueva criatura. Dios te ha dado de su Espíritu Santo. Así que sé amable. Sé amable porque, número uno, eres una nueva criatura. Dios te ha hecho nacer de nuevo. Tú no eres lo que antes eras. Dios te ha dado de su Espíritu, el fruto está en ti. Sé amable. Y número dos, sé amable con la iglesia. Y no solamente con la iglesia. Un cristiano es amable para con todos, pero el contexto de Pablo es eclesial. Por eso estoy hablando de la iglesia. Sé amable, número dos, porque el Dios que te salvó está en tus hermanos. El Dios que te amó, que te perdonó, que tiene misericordia de ti, este Dios, su Santo Espíritu reside, mora en los corazones de los feligreses en tu iglesia local. Entonces, si yo amo a Dios con todo mi corazón, porque Él me ha perdonado, Él me ha dado vida eterna, Él me ha rescatado de la condenación eterna, del infierno, del diablo, si Él me ha salvado, pues yo quiero demostrar a mi Dios lo mucho que lo amo. ¿Y cómo puedo yo enseñarle a Dios lo mucho que lo amo, lo agradecido que yo estoy por su salvación en mi vida? Pues demuestro mi amor amando a la iglesia, amando a su pueblo, amando a su esposa. Por ejemplo, yo aquí veréis, estoy conectado a Google Meet y tengo el nombre de mi esposa en la pantalla. No es que yo me llame Agota, es el nombre de mi esposa, pero somos una sola carne, ¿verdad? Por tanto, yo puedo entrar en su cuenta y no pasa nada. Y si tú me quieres caer bien, tú tienes que tratarle bien a mi esposa. ¿Tú piensas que me vas a caer bien si me hablas con mucho respeto, cariño, sumisión, etcétera? Y Pastor Will esto, Pastor Will otro. Pero luego, en cuanto a mi esposa, le dices fea, inútil, aburrida, mujer pesada. ¿Pensáis que yo voy a querer tener una relación de amistad contigo si hablas así a mi esposa? O sea, somos una sola carne. Si tú me amas a mí, tienes que amar a mi esposa. Si me amas a mí, tienes que amar a mis hijos, ¿verdad? Y así también en la iglesia. Si tú de verdad amas a Dios,
necesariamente amarás a su esposa, amarás a la iglesia. Y hoy día hay quienes separan a Dios de la iglesia, diciendo, no, yo no me congrego, yo no tengo nada que ver con ninguna iglesia local, no, yo amo a Dios, me quedo en mi casa adorando a Dios. No. Primero de Juan 4, 20, 21 dice, si tú amas a Dios, amarás también a la iglesia, amarás también a tus hermanos. Por ejemplo, Dios, cuando restauró a Pedro, ¿os acordáis? Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, y en la resurrección, Jesús, después de su gran gloria al resucitar, él restaura a Pedro al ministerio pastoral. Y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como bien sabéis, conocéis el texto, Juan 21, último capítulo de Juan, Pedro dice, sí, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. ¿Y qué le dice Jesús en 3 ocasiones? Pues, atiende a mis ovejas, alimenta a mis corderos. ¿Qué aprendemos de esta exhortación de Jesús? Pedro demuestra su gran amor a Dios a través de su servicio a la mujer, a la esposa del Señor. ¿Cómo yo enseño a Dios lo mucho que lo amo? A través de mi amor hacia la iglesia. Si tú amas a Dios, amarás a su esposa. Si amas a Cristo, amarás a su iglesia. No podemos separar, no podemos divorciar lo que Dios ha unido. Por tanto, sé amable. Sé amable. Que tu relación con tus hermanos en la fe se caracterice por la amabilidad. Sé una persona afable. En el mundo hay mucha gente amargada, criticona, quejica, y no podemos permitir que esta actitud mundana entre en la iglesia. Entre nosotros ha de prevalecer la amabilidad. Que la relación entre nosotros sea como la relación entre Jonatán y David. No como la relación entre Saúl y David, ¿verdad? Entre Jonatán y David se amaban mutuamente. Amabilidad. Jonatán amable para con David, David amable para con Jonatán. Otro ejemplo bíblico. Pensad en la diferencia entre Amán y Mardoqueo. Amán, que quería destruir a Mardoqueo y los judíos, y la relación entre Esther y Mardoqueo, ¿verdad? Que nuestra relación sea como aquella entre Mardoqueo y Esther. Amor, amabilidad, servicio mutuo. Así que te pregunto, para ir acabando este primer punto, ¿qué tal tu relación con la iglesia local? ¿Estás comprometido con tu iglesia? ¿Tu iglesia puede contar contigo? ¿O siempre está tu silla ausente? Pasa a la iglesia cuando, yo qué sé, cuando tienes ganas, cuando no tienes otra actividad que atender, ¿no? Debemos dar prioridad a la iglesia. Buscar siempre estar con nuestros hermanos y no solamente estar ahí presencialmente, sino servir, bendecir, amar de forma práctica a los hermanos. Así que, queridos hermanos, en esta mañana, la primera exhortación que recibimos del Espíritu Santo es, si hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, si estamos esforzándonos por cultivar esta imagen de Dios en nuestras vidas, pues, según el Espíritu Santo hoy, seamos amables. Seamos amables, no amargados, no criticones, no gente tacaña, maliciosa, no, amables, bendiciendo a los demás, levantando a los demás. La segunda exhortación de nuestro versículo, hemos visto la primera, la amabilidad, Jonatán, David, Esther, Mardoqueo, etc. Hay muchas ilustraciones de esta amabilidad en la Biblia, Ruth, Noemí, ¿verdad? Seguimos con el 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Misericordiosos. Necesitamos esta exhortación porque por naturaleza nuestros corazones se endurecen fácilmente. Y en vez de ser misericordiosos, en vez de querer ayudar a la gente, albergamos odio, como vemos aquí en nuestro texto. Pablo nos está advirtiendo acerca del enojo no santificado, acerca de los insultos. Esto significa que aquellas cosas se están dando dentro de la iglesia. Entonces, yo, ya que tengo este viejo hombre todavía en mí, yo lucho con el pecado, y mi pecado no solamente tiene implicaciones personales, sino congregacionales. Y si no estoy luchando contra mi pecado, yo podría acabar albergando odio en mi corazón hacia los hermanos de mi iglesia local, ¿verdad? Podré estar pensando mal acerca de un determinado hermano
una determinada hermana de la iglesia local y debemos erradicar todas estas cosas de nuestro corazón. La actitud que debemos cultivar es la actitud de misericordia. Y necesitamos aprender aquí algo importante. Nuestras iglesias no son perfectas. No son perfectas. La única iglesia perfecta se encuentra en el cielo, la iglesia ya glorificada, la iglesia triunfante. Amén. En esta tierra somos la iglesia militante. Todos estamos militando diariamente contra el pecado. Vamos a perder batallas contra el mundo, el pecado y el diablo. Y ya que la iglesia es un fenómeno también humano, tenemos que cultivar esa madurez y recordar que la iglesia no es perfecta. Y en esta tierra nunca será perfecta. Sí, aspiramos a cultivar esa perfección, pero siempre habrá dificultades en la iglesia, situaciones tensas, porque somos seres humanos. Cualquier asociación compuesta de seres humanos sufre divisiones, pleitos, tensión. La iglesia, al ser un fenómeno humano, va a pasar por exactamente lo mismo. Y de ahí la necesidad de fomentar la misericordia, de mirarle al otro con ojos compasivos, de no entrar en la iglesia como pavos reales, con el pecho hinchado, enseñando nosotros músculo, pensando que somos el gran santo, el gran ungido del Señor. No, somos una familia, nos amamos unos a otros y ahora vamos a ser misericordiosos unos para con los otros. Así que yo extiendo misericordia a mis hermanos porque Dios quiere que yo sea misericordioso, y también en el día de mañana mis hermanos tendrán que ser misericordiosos conmigo, porque yo también pierdo batallas contra el pecado y los hermanos me tienen que soportar, los hermanos me tienen que aguantar, los hermanos me tienen que orar por mi vida también. Así que en todas las iglesias hay personas problemáticas, hay personas difíciles. Desde luego, hay hermanos muy fuertes en la santificación, hermanos ejemplares, con un carácter ya trabajado, pulido por el Señor, gente preciosa, pero hay que reconocer, sobre todo los neófitos en la fe, ¿verdad? Muchas veces, por su forma de pensar, al no tener una cosmovisión bíblica, pueden crear problemas dentro de la iglesia. Todas las iglesias tienen personas difíciles, problemáticas, y si tú me dices, no, pastor, en mi iglesia no hay ni una sola persona problemática, pues te digo, tú eres la persona problemática de la iglesia. Todas las iglesias, todas tienen personas problemáticas, porque si no hubiera personas problemáticas, ¿cómo vamos a poner en práctica esta exhortación de ser misericordiosos? Si mi iglesia es perfecta, si en la iglesia, todos los miembros de mi iglesia son angelitos, casi volando por las nubes, ¿cómo voy yo a demostrar misericordia? ¿De dónde la necesidad de enseñarles misericordia si ya son perfectos? Pero esta exhortación nos revela que la esposa de Cristo en este mundo no ha sido todavía glorificada. Así que sé misericordioso. A finales de nuestro texto en Efesios 5:1, Pablo nos insta a ser como Dios. Y en otro texto en Lucas 6:35, Jesús nos llama a ser misericordiosos como nuestro Padre en los cielos es misericordioso. Él ha tenido misericordia de ti, por tanto tú ten misericordia de los demás. Y a veces tendrás razones, para estar a lo mejor enojado con algún hermano, pero acuérdate, misericordia, misericordia, misericordia. Tú también has pecado contra tus hermanos en la fe. Ellos han tenido misericordia de ti, por tanto tú sé misericordioso también. Básicamente lo que estamos diciendo es, mira al otro con ojos de amor. Fíjate en el otro con ojos de compasión. No veas al hermano en la iglesia como si fuera tu adversario, tu enemigo, tu competidor, tu rival. No, no, es tu hermano. Es tu hermano. Carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ama a tu hermano, sé misericordioso y bendice su vida. Y una manifestación concreta de la misericordia es el perdón. Y esto es, yo creo que algo que nos cuesta a todos, ¿verdad? El tema de perdonar al otro. Y esto nos lleva al tercer punto hoy de nuestra sesión. Es que vimos en primer lugar la amabilidad.
Número 2, la misericordia. Y acabamos leyendo nuestro texto, el versículo 32. Dice, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Pide disculpas, estoy con tos porque aquí en España está pegando fuerte la alergia, estoy con los ojos llorosos, me duele un poco la garganta, lo siento. Perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. ¿Os dais cuenta? Si la iglesia fuese perfecta, angelical, celestial, yo no tendría que perdonar a mis hermanos, ¿verdad? Porque si mis hermanos ya son hermanos glorificados, que si no pecan, ¿cómo puedo perdonarlos? Pero este mandamiento de Pablo presupone que hay pecado en la iglesia, porque todos estamos militando contra el pecado. Tú y yo somos llamados por el Espíritu Santo a perdonar. Así que perdonar, en efecto, es una demostración de la misericordia nombrada por el apóstol Pablo. Tú eres llamado a perdonar, ¿pero por qué? Porque según dice el texto en el 32, Dios te perdonó a ti. Así que tú, a lo mejor me dices, mira, Will, gracias por la reflexión, está muy bien, pero yo no puedo perdonar a mi hermano la fe porque él me hizo X cosa, Y cosa, Z cosa. Y es verdad, yo confieso que no entiendo el dolor que has llegado tú a experimentar por ese pecado de tu hermano, pero te voy a decir algo en el temor del Señor. Yo quiero que tú te acuerdes de algo, que tus pecados le clavaron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Y Dios te perdonó. Cristo te perdonó. Entonces tú me dices, ay, pero tú no sabes lo que esa persona a mí me hizo. Yo sí te digo, yo sé lo que tú hiciste a Jesucristo. Yo sé que por tu pecado, Él fue al Calvario, fue inmolado. Y si tú fuiste perdonado por este gran amor divino revelado en Jesucristo, ¿cómo no vas a perdonar al otro? El perdón, yo sé que es difícil, pero el perdón es fruto del Espíritu Santo cuando nos da la nueva naturaleza. Así podemos ser imagen de Dios, porque Dios es un Dios perdonador. Y si yo ando en esta imagen de Dios, yo también seré capaz sobrenaturalmente de perdonar a mis ofensores. ¿Acaso no oramos en el Padre Nuestro todos los días? Padre, perdona mis ofensas, bueno, nuestras ofensas, dice primera persona plural, ¿no? Pero lo estoy convirtiendo en primera persona singular. Perdona mis deudas, como yo también perdono a mis deudores. O sea, ¿cómo puedo yo esperar que Dios me perdone a mí si yo no estoy dispuesto a perdonar a los hermanos de mi iglesia local? Y hay una parábola fuertísima en la Biblia y uno tiene que temblar al leerla, y es la famosa parábola, no la vamos a leer por cuestiones de tiempo, ¿no? Hay una parábola llamada la parábola de los dos deudores. Y Jesús está a finales de Mateo 18 y a grandes rasgos Jesús nos cuenta la parábola para resaltar que aquel que de verdad conoce a Dios perdona a los demás. Aquel que no ha conocido a Dios no es capaz de perdonar. Básicamente la parábola, resumidas cuentas, dice que un hombre que debía mucho dinero, pero debía una cantidad enorme de dinero a su rey. Él no podía devolver el dinero, pero el rey tuvo misericordia de su deudor y el deudor se fue libre de la deuda, feliz, contento, alegre. Estaba el hombre feliz. Pero él, a la vez, tenía un hombre que le debía una cantidad muy pequeña de dinero. Y el hombre que le debía dinero a ese deudor, aquel que había debido el dinero al rey, pues el hombre que debía dinero al primer deudor, pues no recibió misericordia de parte del primer deudor, sino que el deudor entregó a su deudor a la cárcel. Y estas acciones despertaron la ira del rey, diciendo que este hombre que me debía dinero sea echado
en la oscuridad, donde hay lloro y crujir de dientes. ¿Entendéis? Porque tiemblo al leer aquella parábola. La lección, la moraleja que aprendemos es, si yo he sido perdonado por el gran Rey Celestial, si todos mis pecados han sido lavados en Jesucristo, ¿cómo no le voy a perdonar a mi hermano por haberme ofendido, por haberme mentido, por haberme hecho no sé qué, no sé cuánto? ¿Verdad? Porque podemos, en cierto sentido, justificar nuestro enojo, pero no podemos albergar falta de perdón en sus corazones. Es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto de la nueva naturaleza. Es una fiel imagen de quién es Dios. El que conoce a Dios, perdona. Y si no conocemos a Dios, no podemos perdonar. Así que independientemente de lo que tu hermano te haya hecho, tu hermana en la fe te haya hecho, perdona. E incluso si esta persona todavía no se ha acercado a ti para pedirte perdón, tú en tu corazón perdona todo. No esperes a que la gente se acerque a ti para tú perdonar, porque estarás albergando amargura, enojo, odio en tu alma, y esto te va a destruir espiritualmente. No podrás orar con cielos abiertos. Estarás orando a Dios solamente pensando en esta situación. No tendrás una vida rica en oración. E incluso si esa persona no se ha acercado a ti para pedirte perdón, tú en tu corazón, ya que eres un cristiano, ya que tienes todos tus pecados perdonados, perdona a todos, a todos, a todos. No guardes rencor, no guardes odio. No permitas que la amargura destruya tu vida, como vemos hoy día en el mundo. Gente amargada por todos lados. Gente que odia sus padres, gente que odia a sus ex maridos, ex mujeres, gente que odia a sus hijos, a sus jefes, a sus compañeros de trabajo. No, hermanos, debemos ser el pueblo del perdón. Y una vez más, yo reconozco que esto es difícil. Yo diría que es imposible vivir en perdón, pero aleluya, ahí está la buena noticia de nuestro texto. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí puede producir esta clase de perdón en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios Todopoderoso. Y si Dios Todopoderoso es un Dios de perdón, si Él ahora reside en nosotros, ¿cómo no vamos a poder perdonar y tener misericordia de nuestros ofensores? Así que perdona. Y recuerda también que en el día de mañana, tus hermanos te tendrán que perdonar a ti también. Yo llevo ya 22 años en la fe y os puedo decir, los hermanos de mi iglesia, desde día 1 hasta el día de hoy, los hermanos me habrán tenido que perdonar cientos, miles de veces, ¿verdad? Así que yo recibo el perdón de la iglesia semanalmente, diariamente. ¿Cómo yo ahora voy a guardar falta de perdón en mi corazón? Así que el Señor nos ayude a cumplir con lo mandado hoy en nuestro texto. Y la buena noticia es que para cumplir con estos 3 mandamientos, ser amables, ser misericordiosos, ser gente perdonadora, nosotros aquí no dependemos de nuestra carne, de nuestras fuerzas naturales. No, nosotros tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, y gracias a su poder, a su eficacia en nosotros, podemos abundar en amabilidad, misericordia y perdón. Así que vamos a orar al Señor pidiéndole que nos dé esta fuerza. Y también quería dejar un huequecito de tiempo, unos 10 minutos, algo por el estilo, por si hubiera cualquier pregunta. Si no hay preguntas, no pasa nada. Podemos ya dar paso a la hermana para cerrar la sesión. Pero si hubiera cualquier duda relacionada hoy con nuestro versículo, o si tenéis ganas de que aclare lo que sea, pues aquí estoy a la orden para serviros, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar al Padre y luego después podemos tener una sesión de preguntas y respuestas si es que las hay. Ok, oremos al Señor. Amado Padre, te damos alabanza por tu buena palabra y te damos gracias porque nos hablas claramente. Es imposible no entender lo que has dicho en Efesios 4:32. Nos has mandado, nos has dado
tres órdenes. Uno, que seamos amables. Dos, misericordiosos. Y tres, gente perdonadora. Señor, en primer lugar, cultiva en nosotros esa amabilidad. Quita de nosotros y de nuestras caras cualquier amargura, cualquier actitud de envidia, celos, malicia, división. Sí, quita todas estas cosas. Y en vez de ser nosotros gente problemática, que podamos ser creyentes, dulces, tiernos, fáciles de tratar, gente amable, cercana, gente afable, simpática. Señor, cultiva todo esto en nosotros. Queremos negar la expresión de la vieja naturaleza en nosotros y queremos andar, Señor, en el poder de esta nueva vida que nos has dado en el Espíritu Santo. En segundo lugar, rogamos que seamos gente misericordiosa. Ayúdanos a entender que mientras no estemos en tu presencia, la iglesia será imperfecta, habrá gente problemática, nosotros mismos somos muy problemáticos, y danos, Señor, este corazón tuyo, este corazón compasivo, fijándonos en el hermano con ojos de amor, compasión, ternura, amor cristiano. Obra tú en nosotros, Señor, porque sabemos que por naturaleza no está en nosotros este buen fruto de tu espíritu. Así que rogamos, amado Padre, muy humildemente, que nos hagas gente misericordiosa. Y finalmente, en tercer lugar, tal vez lo más difícil, Señor, enséñanos a perdonar. Creo que en casi todas las vidas cristianas es casi lo más difícil. Perdonar a aquel que nos ofende, tener misericordia, no guardar rencor, ni ira, ni odio, ni amargura. Señor, si hubiera entre nosotros, incluso en mi propia vida, si hubiera falta de perdón, si estuviéramos ahora mismo albergando cualquier vestigio de esa índole en nuestras almas, Señor, ahora te pedimos perdón. Perdónanos, amado Señor, por no haber obedecido tu palabra. Enséñanos a ser prontos para perdonar. E incluso antes de que la otra persona nos pida perdón, que podamos ya tener a ese hermano o hermana totalmente perdonado, perdonada, desde la sede de nuestro corazón, amado Dios. Que vivamos en tu libertad. No queremos vivir como aquel deudor que no era capaz de perdonar a aquel hombre que le debía una cantidad muy pequeña, insignificante de dinero. Enséñanos pues a todos a alabarte, exaltarte, glorificarte a través de una vida de perdón, porque al fin y al cabo tú eres el Dios del perdón. Tú nos perdonaste ricamente en Cristo Jesús y ahora nos has dado de tu Espíritu Santo para que seamos gente nueva, diferente, distinta, que seamos esa gente del reino, la gente del futuro, la gente de la gloria, esa gente perdonadora. Así que hoy rogamos estas tres cosas en el nombre de Jesús, que nos hagas amables, que nos hagas misericordiosos y que nos hagas perdonadores por la obra de tu buen Espíritu en nosotros. Y oramos todo esto desde luego en el único nombre que tiene poder eterno delante de ti, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te damos gracias y en su nombre te pedimos humildemente que nos hagas amables, misericordiosos y perdonadores. Gracias, amado Padre, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Amén. Ok, santos. Amén. Amén. Pues no sé si hay 36 personas conectadas. Yo no sé si alguien quisiera preguntar algo sobre el pasaje de hoy. Sí, una hermana llamada Sandra Milena pide palabra, así que adelante, hermana Sandra. Buenas tardes aquí en España y buenos días en Colombia. Gracias, hermana. Buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿hasta dónde, como autoridad de la iglesia, yo puedo juzgar a mi hermano? ¿Por qué lo pregunto? Yo llegué aquí a España en condición de migrante y lo primero pues que hice pidiéndole sabiduría a Dios fue buscar una iglesia de sana doctrina, ya que en Colombia venía de una iglesia carismática. Y por la misericordia de Dios, pues nuestros ojos fueron abiertos a buscar una verdadera palabra. Llegué, encontré una iglesia, tuve alguna reunión con el pastor de la iglesia, le conté la situación por la cual había llegado aquí a España
y en principio pues a él no le gustó y me devolvió, me dijo que lo que yo había hecho estaba mal por el simple hecho de haber llegado en condición de turista y quedarme acá, que para poder, no sé, o sea, tener una condición de perdón ante Dios debería devolverme a Colombia. Y pues para mí fue en ese momento muy doloroso, tanto así que, bueno, tuvimos otra reunión donde yo le expliqué por qué tuve que llegar acá y me tocó estar un año fuera de la iglesia. Y hasta hace poco volví. Entiendo que sí, que cometí un error el haber venido en la condición que yo vine a este país y le pedí mucho perdón a Dios porque en algunas ocasiones decía, Señor, perdóname por la falta de conocimiento, por no haber hecho las cosas como debían ser, pero también pensaba, Señor, si yo estoy aquí es porque tú lo permitiste. Eh, la palabra dice que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad del Padre. Y no sé hasta dónde mi situación me permitió venir acá. Sí, sí, pues gracias por contar la experiencia, hermana, pero ¿cuál en sí es, cuál es la pregunta exactamente para saber a qué? ¿Hasta dónde, como autoridad de la iglesia, puedo yo juzgar a mi hermano? Independientemente de lo que pase, ¿hasta dónde yo puedo juzgar a mi hermano? Y bueno, esa sería la pregunta. Sí, claro, la Biblia condena el juicio injusto, ¿cierto? No debemos juzgar injustamente y no debemos tampoco juzgar las intenciones ocultas del corazón ajeno, no. Debemos juzgar juicio justo. De hecho, es un mandato del Señor Jesucristo. Y de hecho, en el texto famoso que muchos citan para decir no juzgues para no ser juzgado, pues Jesús mismo aclara en el texto, Mateo 7, 1 al 5, que sí es lícito quitar la paja del ojo de mi hermano, siempre y cuando no hay una vara en mi propio ojo. Así que Jesús no está prohibiendo para nada el juicio en aquel texto, y de hecho en el mismo capítulo, un poco más adelante, él dice, guardaos de los falsos profetas, porque vendrán vestidos como ovejas, pero son lobos. O sea, Jesús nos insta a ejercer discernimiento, es un mandato del Señor. Así que sí creemos en juzgar justamente. ¿Cuál es un juicio justo? Pues en cuanto a la disciplina de la iglesia, en Mateo 18, tenemos un texto muy largo sobre cómo disciplinamos en el ámbito de la iglesia local y su membresía. Y es a partir de Mateo 18, 15. Ahora, por cuestiones de tiempo, no pienso leer el párrafo, pero luego lo podéis echar un vistazo en casa. A partir de Mateo 18, 15 en adelante, Jesús sí exige que la iglesia juzgue en cuanto a patrones objetivos de pecado. No me toca a mí desempeñar el papel del Espíritu Santo juzgando las intenciones ocultas de los corazones de mis hermanos. Pero si hay un pecado objetivo, un patrón de pecado objetivo, pues sí, es mi deber en el temor del Señor hablar tiernamente con aquella persona con el amor del Señor. La idea no es me acerco con una espada, ¡pum!, para degollarle, ¿no? Quitarle la vida. No, la actitud es una de mansedumbre, porque Jesús dice que la meta en la disciplina es ganar a tu hermano. Así que a veces podemos pecar en este sentido, ¿no? A lo mejor sí hay un pecado en la vida de nuestro hermano, es un pecado objetivo, es un patrón de pecado, y hacemos bien en darle un poco de atención, pero nuestra intención tiene que ser amable, como hemos visto hoy, una actitud misericordiosa. Gálatas 6:1, sabiendo que nosotros en el día de mañana podemos ser tentados también. Así que si estamos en la esfera de un pecado objetivo, que sí está violando sí o sí la palabra de Dios, pues es nuestro deber, no solamente un privilegio, es un deber hablar con ese hermano o esa hermana. Y no es una falta de amor, porque hoy día vivimos en una sociedad que llaman la generación de cristal, cuando ya no le puedes decir nada a nadie y no somos capaces de decir palabras de reprensión, y si alguien nos da un toque de atención, casi levantamos la tercera guerra mundial contra aquel hermano, que la palabra nos dice repetidas veces en Proverbios, que si tú corriges al sabio, te amará, pero si intentas corregir una cabra, prenderá fuego a la iglesia. Así que sí es correcto juzgar siempre y cuando sean pecados objetivos
y patrones de pecado. No es intentar ver cosas escondidas en el corazón del hermano. Y entiendo también que el texto de Mateo 18, 15 en adelante se aplica a la esfera de nuestra iglesia local. Así que estos son los principios, que sí es lícito juzgar, pero juzgamos con juicio justo, juzgamos según lo objetivo, no mis pensamientos internos, mis convicciones subjetivas, no. Estamos siempre emitiendo un juicio según algo objetivo que está violando la palabra del Señor. Y pues en mi vida han habido ocasiones, sí, he recibido toques de atención, por supuesto que sí, pero incluso en aquellas ocasiones cuando la gente me ha, digamos, reprendido de forma injusta, yo intento tener ahí un corazón humilde y manso y entender que incluso si la persona me está dando un toque de atención, no con el amor cristiano, no con un buen espíritu, pero me está echando algo en cara, yo intento ser maduro y sacar riqueza de esta crítica, ¿no? Yo, por ejemplo, también cuento con adversarios que me han llamado de todo, me lanzan veneno, pero si tenemos humildad en el corazón, podemos convertir este veneno en vino, convertir este vinagre en, ¿verdad? Algo dulce, placentero, de edificación para nuestras vidas. Así que yo quiero ser muy sensible al Señor. Padre, enséñame mis pecados. Si estoy andando en algún patrón de pecado desconocido, Señor, enséñamelo, Señor. Y entonces, si alguien me da un toque de atención, aunque no lleve la razón, aunque no lo haga con el mejor espíritu posible, yo quiero ser muy sensible a mi Señor y quiero siempre estar examinando mi corazón para no estar desagradando a mi Padre. Así que es correcto dar toques de atención, hermanos, sí, pero si estamos dando un toque de atención por patrones de pecado objetivo en sus vidas, no por yo ser una persona amargada, con ganas de fastidiarle la vida a la gente, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esto. Pero si estamos recibiendo la reprensión, siempre podemos sacar provecho de las críticas, a veces de las mentiras ajenas, porque todo esto nos va santificando para la gloria de Dios. Así que esta sería a grandes rasgos la respuesta. Yo sé que estás hablando en una situación muy concreta, pero estos son principios generales que pueden aplicarse a cualquier situación dentro de la iglesia local. Así que nada, mi hermana, gracias por la pregunta y me alegro que esté con nosotros en España. Un abrazo en Cristo y un gusto tenerla con nosotros. Y no sé si alguien más quisiera tomar palabra, no veo ninguna otra mano levantada, aunque yo tendré que salir aquí en un par de minutos para recoger a los niños del colegio, pero no veo... sí, Leonor Conde. Sí, bendiciones, pastor y hermanos, amados hermanos, pastor, como lo acababa de decir, y es el tema de las críticas. Muchas veces somos ligeros en las críticas, pero no actuamos de la manera en que el Señor nos ha enseñado. Por eso mismo, porque somos en esa parte de la crítica, a veces porque el hermano en cualquier área o porque preguntan y a veces el hermano no da la respuesta tal cual, viene como la burla y eso en algún momento y en momentos uno se da cuenta y uno sabe que está mal, pero somos ligeros en eso. Ese es como el aporte, pastor. Ya, sí, así es. Esto sería un poco como antes, lo que le comenté a la hermana Sandra. Hay un juicio que sí es legítimo, que es objetivo, que está fundamentado en hechos reales, ¿no? Pero luego, esta actitud subjetiva de siempre estar pensando mal de la gente, burlándose de la gente, es una falta de amor, porque tenemos que pensar en la iglesia como si fuera nuestra familia. Y yo no voy a estar ahí todo el día, ¿no? Criticando a mi mujer, criticando a mis hijos. Yo los amo con locura. Ahora, no estoy ciego. Y si hace falta corregir a mi hijo, por supuesto, ahí estoy. Por algo Dios me ha puesto como padre de mi hogar, amén. Pero sí, debemos, querida hermana, atentar contra esto. Esta actitud maliciosa, negativa que entra en la iglesia, y en la propia iglesia esto crea muchas divisiones y muchas facciones, ¿no? Porque tienes a ciertos hermanos en la iglesia que no aguantan a otros hermanos, y si tú te llevas bien con los dos grupos, pues eres como el enemigo de las dos bandas. Y no, somos una sola familia y debemos alejarnos de esta actitud que es satánica, porque interesantemente algo que enseña en la iglesia hace unas semanas es que en griego la palabra diablo significa calumniador.
Así que cuando usted, hermana Leonor, no está hablando de este espíritu, esta actitud que hay, en efecto, así es. Eso es diabólico. Esta calumnia, esta burla, esta malicia que nos lleva a separarnos de los hermanos en la iglesia. Detrás de esto no está el Espíritu Santo, el que fomenta amabilidad, misericordia y perdón. Detrás de esto está el mismísimo enemigo. ¿Ok? Así que gracias, mi hermana. Un abrazo en el Señor. Y mira, tendrá que ser la última pregunta, porque literalmente tengo que ir a las niñas. Aquí en España es la 1:30 y ahora tengo que ir a recoger a las niñas. Así que la última pregunta es para Raquel que está con nosotros en Almería, Raquel Vivancos. Así que adelante, Raquel. Un gusto verte por aquí, hermana. Muy buenas, gracias. Es más que nada aportar, porque como tenemos el devocional, siempre es un gusto recibir tanta palabra. Hoy estábamos hablando del discernimiento y es muy bello cómo el Señor nos lleva a ese discernimiento que debemos de recibir para saber si el Señor nos da esa, saber de dónde viene, ¿no? Como dice la palabra, probad los espíritus. A ver, por dónde te viene la persona, ¿no? Por dónde te viene, para qué, cuál es su corazón, qué es lo que quiere esa persona. Entonces, en ese sentido, debemos de humillarnos y debemos de hacer todo lo posible con ese discernimiento que nos da el Señor, hablar con la persona, hablar siempre en oración, por supuesto, con el Señor, y hablar con la persona en humildad y sobre todo mucha comunicación, hermana, ¿qué pasa? O hermano, ¿qué pasa? Siempre con mucho amor y con mucha humildad, tener siempre al otro como mayor, humillarnos nosotros y tener al otro como mayor, Sí. y servir, tratar siempre de servir y sobre todo para la gloria del Señor. Todo es de Él, por Él y para Él. Porque Amén. si no, ¿qué hacemos? No somos cristianos. ¿De qué sirve si no? Era simplemente mi aportación. Gracias. Amén. Así es, mi hermana. Excelente. Pues bien, amados, muchísimas gracias por el tiempo juntos. Gracias por la invitación. Ha sido un deleite estar aquí hoy con todos vosotros en Colombia, aunque he visto que hay gente conectada desde España. Gloria a Dios. Un abrazo en Cristo. Y la hermana presentadora, no sé si está por aquí o cuál es. Sí, Pastor, nada, agradecerte por haber estado con nosotros, agradecer a los hermanos, les dejé un link en el chat de este Meet, por los hermanos que de pronto no están ahí, se quieren unir con todo el gusto, todos los días a las 5:30 de la mañana hora en Colombia. Entonces, muchas gracias, Pastor, esperamos volver a tenerte, un abrazo a la familia. Amén, gracias, mi hermana. ¿Problema? Sí, faltó la mitad. Listo, firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin Sin temor temor alguno, que que Jesús Jesús nos nos guíe. guíe. Estamos esperando. Gracias, hermanos, nos vemos el día de mañana. Buen día para todos. Muchas gracias.